Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, en un encuentro más, inshallah. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar de ahammiyat al-sabr wa fadlih, la importancia de la paciencia y sus virtudes. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat al-Baqarah, número 153, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en esta aleya tan importantísima de Surat al-Baqarah, número 153, Oh creyentes, aférrense siempre con la paciencia y con el rezo. Allah subhanahu wa ta'ala siempre estará con los pacientes. Dice Ibn Kathir, uno de los maestros y traductores del Sagrado Corán, que en paz descanse, dice en la traducción de esta famosa e importantísima aleya que Allah subhanahu wa ta'ala nos está demostrando que uno de los métodos más importantes de ayudarse en el tiempo, en el momento de unas pruebas difíciles para el ser humano, es aferrarse al sabr, a la paciencia y también al rezo. Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la paciencia, as-sabr, en muchos capítulos y muchos lugares del Sagrado Corán. Y ha mostrado también los rangos, las escalas y la importancia y también los frutos de la paciencia. Dice uno de los grandes imam del Islam, Ibn Taymiyyah, que en paz descanse, que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la paciencia en el Sagrado Corán en más de 90 sitios, en más de 90 ocasiones. Allah subhanahu wa ta'ala dice también en una de las importantes leyes del Sagrado Corán, Surat al-Asr, número 1, 2 y 3, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Innal insana lafi khusr, wal asr, innal insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala dice, el ser humano estará despistado o posiblemente le llega un momento que esté bastante confundido y despistado. إلا الذين آمنوا, excepto a aquellos que son muy buenos creyentes y han hecho muchas obras buenas, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, aquellos que se han aferrado a la justicia y exactamente a la paciencia. Una de las importancias de la paciencia es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado a su amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en Surat al-Muddathir del 1 hasta el 7, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo y enseñando a su amado profeta. Imagínense que al profeta, no a nosotros los creyentes, los devotos comunes y corrientes, sino al mismo profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala le dice وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, o sea, tenga paciencia en este mensaje, tenga paciencia en estas revelaciones, porque los mensajes de los profetas obviamente no son fáciles, es un papel sumamente delicado, importante y difícil, y Allah le está diciendo a su amado profeta, sea paciente. Allah subhanahu wa ta'ala cuando le dice وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ es una señal de fe, de fieldad del profeta hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y dice Abi Sa'id al-Khidri, uno de los grandes sabios del Islam, que Allah esté complacido con él, dice que el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice Man yatasabbar yusabbiruhu Allah, aquella persona que se aferra a la paciencia, Allah subhanahu wa ta'ala lo ayuda a ser un buen paciente. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ, y aquella persona que solamente pide lo que necesita Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lo enriquece. وَلَمْ تُعْطُوا خَيْرًا عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعْ مِنَ الصَّبْرِ, nadie podrá obtener o tener algo mejor y más bondadoso
que la paciencia. Dice el profeta Muhammad en un relato profético importantísimo, dice, وَالصَّبْرُ ضِيَاء. La paciencia es una iluminación, es una luz para cada creyente, para cada devoto, para cada buen musulmán y buen practicante. Dice Umar ibn al-Khattab, el segundo califato de los musulmanes, Allah esté complacido con él, dice, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ. Hemos encontrado lo mejor de nuestras vidas y nuestros días y años en la paciencia. وَالصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى الطَّاعَةِ. La paciencia significa y consiste en contener todas las tentaciones de nuestra voluntad. Tener paciencia para que nuestras tentaciones o nuestra voluntad no haga con nosotros lo que quiera con sus tentaciones. وَكَفِّهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ. Y es evitar y prohibir a nuestras voluntades o a nuestras tentaciones que cometan errores o cometan pecados. وَالرِّضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Y también la paciencia consiste en aceptar los destinos de Allah subhanahu wa ta'ala, las pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala, دون شكوى فيه ولا معه, sin ningún tipo de queja o sin ningún tipo de rechazo. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos manda será bienvenido. Tenemos que armarnos con paciencia, con fe y con aceptación, y estar convencidos completamente que lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado y nos ha enviado es para el bien de todos nosotros. فَأَمَّا الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. ¿Cuál es la paciencia y en qué consiste la paciencia respecto a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala? فإن النفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة. La voluntad nuestra no se compone tan fácilmente para cumplir con los mandamientos y con las normas de Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد من ترويضها وكبح جماحها. Es necesario que nosotros pongamos a nuestras voluntades a pruebas. Es importante que nosotros la entrenemos para que actúe mejor. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى اصْطِبَارٍ. Esto requiere muchísima paciencia. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Maryam, número 65, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a los creyentes, le dice a su amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en Surat Maryam, en el Sagrado Corán, número 65, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Allah subhanahu wa ta'ala, que es el dueño y el amo de todos los cielos y las tierras y lo que esté entre ellas. فَاعْبُدْهُ, adórelo, وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, tenga paciencia en dicha adoración. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. ¿Acaso has encontrado alguien aparte o que reemplace a Allah subhanahu wa ta'ala? También Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surah Taha, número 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala les dice a su amado profeta, ordene a tus familiares, a tu familia, a tus hijos, a tus esposas, que hagan salat, que cumplan con salat, wastabir alayha, y dile que tenga mucha paciencia y tú también tenga mucha paciencia con ellos. La nas'aluka rizqan, nosotros no te estamos pidiendo sustento. Nahnu narziquka wal aqibatu littaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dice, no te estamos pidiendo absolutamente nada. Nosotros somos lo que te vamos a dar, te vamos a aportar el sustento. No se preocupe, todo lo que una persona temerosa a Allah subhanahu wa ta'ala lo obtendrá siempre y cuando se arme de paciencia y aferro total hacia su creador. También Allah, alabado sea, en Surat al-Kahf número 28 nos habla de la paciencia y nos dice: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a su amado profeta Muhammad, porque todas las aleas del Sagrado Corán están dirigidas al profeta para que nos la transmite a su vez hacia todos nosotros para que aprendamos. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah subhanahu wa ta'ala le dice, tenga paciencia con todos aquellos que le piden a Allah subhanahu wa ta'ala en las mañanas y en las noches, pidiendo las bondades y las caridades que Allah subhanahu wa ta'ala tiene. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Allah subhanahu wa ta'ala le enseña a su amado profeta en distintos y en muchas leyes del Sagrado Corán sobre el tema de la paciencia y la importancia de ser paciente. Dice Tabarani, uno de los grandes maestros del Islam, Inna Nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam, que el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dijo, Inna min waraikum ayyam as-sabr. Después de ustedes, o sea, de los compañeros o de la era que vivía el profeta sallam, dice, después de ustedes o después de esa época, vendrán muchos días de paciencia. Al-mutamassiku fihinna yawma idhin bimithli ma antum alayh lahu ka ajri 50 minkum. El profeta sallam le está diciendo a sus compañeros que lo rodean que vendrán días que después de ustedes, días difíciles. Aquella persona que se aferra a la paciencia tendrá la recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala por 50 hombres como ustedes. Qalu ya Rasulallah. Los compañeros que estaban escuchando le dijeron, oh profeta, le preguntaron, aw minhum qala bal minkum. El profeta sallam le está diciendo a sus compañeros, ellos no tendrán la recompensa de 50 hombres de ellos mismos, más bien 50 hombres de ustedes. Ustedes saben que los sahaba o los compañeros del profeta son personas importantísimas. Para nosotros el significado que ellos tienen, la importancia, el respeto y el aprecio que le tenemos y el amor que le tenemos es después del amor del profeta Muhammad. Y el profeta con todo eso le dice, después de ustedes vendrá una nación de sus hermanos que viene más adelante, aquellos que se van a armar de mucha paciencia. Tendrán, aquellos que se arman de paciencia, tendrán la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, el equivalente a 50 hombres de ustedes. Imagínense lo que estamos en este momento, en esta era actual que estamos atravesando nosotros, de tantas tentaciones que le sucede al ser humano, al creyente, al buen practicante. Y esta persona que se enfrenta y se confronta a todas estas tentaciones o a no cometer estos pecados, debe tener muchísima fe interna, auténtica y mucha paciencia. Estas personas realmente el profeta lo ha dicho y lo predijo, que tendrán una recompensa que equivale a 50 hombres de los sahaba. Dentro de la paciencia entran muchos también artículos, muchas normas, muchas sunnah del profeta, muchos implementos y complementos que vamos a hablar a continuación. As-sabr an ma'siyatillahi wal bu'du anha. La paciencia de no cometer pecados y alejarse de ella. فإن العبد محتاج إلى الصبر عن ملذات الدنيا وشهواتها المحرمة. Cada siervo de nosotros requiere de muchísima paciencia para poder alejarse de todas las tentaciones de esta vida. Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto, y todo está en el Sagrado Corán y el complemento del Sunnah del Profeta. Allah dice en Surat al-Insan número 12, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquellas personas que se arman de mucha paciencia en esta vida para no cometer errores o pecados, Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala les dará, les recompensará de acuerdo a su paciencia, جَنَّةً وَحَرِيرًا. Le dará un paraíso eterno y prendas de seda. Ustedes saben que nosotros los hombres aquí en la vida nos es prohibido utilizar seda, pero en el paraíso, en el día del juicio final, cuando inshallah vamos a estar todos de los moradores del eterno paraíso, vamos a poder utilizar seda en aquel paraíso. Y el profeta sallam lo dijo, y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dice algunos de los traductores del Sagrado Corán, sabaru an ma'siyatillah, han tenido paciencia con el fin de no cometer pecados o desobediencia a las normas y los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. Otro punto de la paciencia es sabrun ala aqdarillahi ka firaqil ahibba. Uno de los puntos más importantes de la paciencia es cuando alguien de nuestros seres queridos, alguien de nuestros familiares pasa a la otra vida, fallece y pasa a la otra vida. Ese es uno de los momentos que más se requiere de mostrar nuestra verdadera fe y nuestra paciencia.
También وخسارة المال, cuando una persona pierde completamente su fortuna o su dinero por algún incidente en la vida, y ahí es donde se demuestra realmente la verdadera paciencia. وزوال الصحة, o cuando una persona también se enferma así de repente, después que gozaba de muy buena salud y de repente se enferma y siente que realmente lo ha perdido todo. Allí es donde se demuestra la verdadera paciencia y la fe auténtica de cada persona. وسائر أنواع البلاء, y cualquier tipo de pruebas difíciles, Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Subhanallah. Esa es una de las leyes más hermosas que habla de la paciencia. Está en Surat al-Baqarah número 155, 156 y 157. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, serán probados con algo de miedo, min al-khawf, wal-ju', algo de hambre, wa naqsin min al-amwal, posiblemente también sus fortunas disminuirán, wal-anfus, también miembros de sus familiares también partirán a otro mundo, wal-thamarat, y algo de los frutales o de los sustentos que ustedes tienen, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice: dele las muy buenas noticias a los pacientes. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, aquellas personas que son probadas con algunas pruebas difíciles en esta vida, que dicen: قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, somos de Allah y hacia Allah retornaremos. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala al final? أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Esas personas tendrán, subhanallah, rezos y glorificaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, también junto con misericordia. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, aquellas personas son las guiadas, aquellas personas las que Allah subhanahu wa ta'ala ha querido para ellas la misericordia, la compasión y la clemencia. Dice Tirmidhi, uno de los profesores y traductores del Sagrado Corán, que en paz descanse, dice que de un hadith que escuchó de Sa'd bin Abi Waqqas, tío del profeta sallam, dice: قال قلت يا رسول الله, dice Sa'd, قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء. El tío del profeta Sa'd bin Abi Waqqas le pregunta al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: أي الناس أشد بلاء, ¿cuáles son las personas que son la que más han tenido o tienen las pruebas más difíciles? El profeta sallam le contestó, le dijo: قال الأنبياء, son los profetas, son las personas más probadas. ثم الأمثل فالأمثل, luego aquellas personas que se asemejan mucho y muy parecidas a los profetas, y los que más siguen luego los pasos al profeta. فيبتلي الرجل على حسب دينه, la persona será probada de acuerdo a su fe y a su credo. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه, si la persona realmente es muy buen religioso, buen practicante, buen creyente, Allah subhanahu wa ta'ala le incrementa un poquito más las pruebas. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه, pero si realmente es una persona que no es muy cumplida en sus prácticas religiosas, Allah subhanahu wa ta'ala no le da una prueba tan difícil. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Subhanallah. Algunas personas tal vez entenderán y dirán: mientras más fe tengo, más difícil las pruebas van a ser. No es concretamente así. El profeta sallam lo dice clarito: aquellas personas que son sólidas de fe, Allah subhanahu wa ta'ala las prueba mucho más para experimentar su fe, para experimentar realmente el contenido de paciencia que tienen en su corazón. Y aquellas personas que son muy débiles en fe, Allah subhanahu wa ta'ala las experimenta y la prueba más fácil todavía o más sencillo. ¿Por qué? Porque Allah quiere que cuando te prueba con más pruebas, tal vez más difíciles o un poco más de sufrimiento, Allah quiere verte caminar sobre la tierra sin ningún tipo de pecado encima. حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Subhanallah. Es como si estuvieras caminando sobre la faz de la tierra sin ningún tipo de pecado, parecieras como si fueras un profeta. وينبغي للمسلم أن يصبر عند أول سماعه للمصيبة.
Ese es uno también de los importantes puntos que muchas personas realmente a veces no saben cómo corresponder o no saben cómo actuar o no saben cómo reflexionar en el momento de escuchar una noticia difícil, una noticia de una prueba difícil. ¿Qué significa estarji' rabbah? Es decir, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah y hacia Allah retornaremos. El profeta sallam, Rawahu Muslim, Muslim es quien ha relatado tantos relatos proféticos, dice من حديث Salama radiyallahu anha. Salama es una de las esposas del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con ella. Dice ella, Salama, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. He escuchado al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, يقول, decir, ما من مسلم تصيبه مصيبة. No hay un musulmán que sea probado con una difícil prueba, فيقول ما أمره الله به. Y dice lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha ordenado y le ha enseñado en el Sagrado Corán, en Surat al-Baqarah, فَلَمَّا مَاتَ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando tú dices inna lillah wa inna ilayhi raji'un, cuando eres probado con algo difícil, Allah subhanahu wa ta'ala te corresponde y te recompensa con algo mucho más agradable de lo que te ha sucedido. Dice Salama, فَلَمَّا مَاتَ أبو سلمة, cuando murió mi esposo Abu Salama, قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة. Ella dijo, ¿acaso entre todos los musulmanes habrá alguien mejor que mi esposo, que Abu Salama? No puede haber, imposible que haya alguien mejor que mi esposo. Subhanallah, miren la respuesta, lo que Allah subhanahu wa ta'ala le recompensó por tener la creencia, la plena creencia y repetir lo que el profeta le ha enseñado a ella, a todos los musulmanes, decir que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ella dice que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ella lo dijo, ella sintió que Allah subhanahu wa ta'ala فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Allah subhanahu wa ta'ala después le quiso que ella se casara con el mismísimo profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Y qué otro regalo y bonificación podría tener una persona que haya fallecido su esposo y después de un tiempo pudo casarse con el mismo profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. El profeta Muhammad también en un relato dice, Anas es su sirviente, dice, radiyallahu anhu, قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. El profeta sallam pasó una vez al lado de una mujer que estaba llorando al lado de una tumba, estaba llorando, pues derramando muchas lágrimas y estaba muy adolorida. El profeta sallam le dijo, ittaqillah wasburi, tema a Allah subhanahu wa ta'ala, oh hermana, ittaqillah, o sea, tema a Allah subhanahu wa ta'ala, wasburi, tenga paciencia. Qalat ilayka anni. Ella no vio y no sabía quién le estaba hablando, era el profeta. Dijo, ilayka anni, déjame tranquila o déjame en paz. فإنك لم تصب بمصيبتي. No tuviste o no te pasó lo que me pasó a mí. Yo acabo de perder un ser querido. Pero ella no sabía quién era el profeta. ولم تعرفه فقيل لها. Alguien de los que estaban presentes le dijo, إنه النبي صلى الله عليه وسلم. El que te acaba de hablar y te dijo que tuviera temor de Allah y paciencia es el profeta Muhammad. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم. La señora recapacitó, se arrepintió, meditó un poco de lo que había hecho y vino tocando la puerta de la casa del profeta Muhammad. فَلَمْ تَجِدْهُ عِنْدَهُ. No lo encontró. فَقَالَتْ, después que se encontró con el profeta le dijo, لَمْ أَعْرِفْكَ. O sea, realmente me arrepiento de lo que dije porque no te reconocí. فَقَالَ, el profeta Muhammad le contestó, le dijo, إنما الصبر عند الصدمة الأولى. La verdadera paciencia se demuestra y se ve y se muestra en el primer golpe o en la primera noticia, عند الصدمة الأولى, en la primera prueba difícil. Por eso, queridos hermanos y hermanas, apenas nosotros los musulmanes, tanto hombres como mujeres, cuando conocemos o nos informan de alguna noticia, debemos aprender cómo recibir la noticia. Es con fe y con paciencia, con meditación, con reflexión y no decir cosas indebidas. Esto no es bueno, no es conveniente ni para nosotros ni para el mismo muerto, porque es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por último,
لا يشرع للمسلم أن يسأل الله الصبر قبل وقوع البلاء. No se debe pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que te arme de paciencia antes de que seas probado. قبل وقوع البلاء, antes de que te pase algo, no hables y no pidas tanta paciencia. ولكن يسأل الله العافية. Más bien debes, antes de pedir paciencia, que no te ha sucedido nada, pídele a Allah subhanahu wa ta'ala al-afia, es la salud, es la buena salud en general. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل. Dice el imam, el gran imam Ahmad, en uno de los relatos, que el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: سمع رجلا وهو يقول, el profeta escuchó a un hombre decir: اللهم إني أسألك الصبر, oh Allah, te pido paciencia. فقال el profeta: قد سألت البلاء فاسأل الله العافية, ya que estás preguntando a Allah subhanahu wa ta'ala, pidiéndole que te dé paciencia, antes de pedir paciencia, pida al-afia. Al-afia es la buena salud para ti y para todos tus familiares. Queridos hermanos y hermanas, el tema de la paciencia es un tema muy extenso, es un tema muy largo, es un tema muy importante. No alcanzamos en contados minutos poder explicar todas las bondades, las virtudes que tiene la paciencia. Pero en pocas palabras queremos extender a todos nuestros hermanos y hermanas una invitación de que cuando escuchamos una noticia o cuando somos probados con algún familiar enfermo, sea hijo, esposo, padre, madre, cualquier tipo de familiar, cuando está enfermo debemos armarnos de paciencia y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lo alivie pronto. Y si la persona fallece, quien sea, haya sido un miembro de nuestros familiares, que por supuesto esto nos dolerá muchísimo, lo primero que debemos decir: inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Te agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por todo lo que nos ha pasado. Es lo que debe decir: somos de Allah y hacia Allah retornaremos. Muchas personas a veces comienzan a expresarse de unos modos inadecuados y decir palabras incorrectas en el momento de ser probados, y esto no es aceptable. Allah subhanahu wa ta'ala no le gusta que digamos este tipo de comentarios innecesarios, indebidos. Más bien agradezcale a Allah subhanahu wa ta'ala por todo lo que tienes. Si te ha mandado una enfermedad a ti o algún familiar cercano a ti, hasta tu propio hijo, agradezca a Allah subhanahu wa ta'ala eso y pídale el alivio pronto. Pero nunca nos quejamos, nunca deberíamos quejarnos. Esto no es correcto. Todo lo que viene de Allah es bueno. Todo lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala es con el fin de experimentar nuestra fe y nuestra paciencia, que es el tema de hoy. Le pedimos al Todopoderoso que alivie a todos nuestros enfermos y que inshallah la paz, la felicidad, el éxito y la salud colme todos los hogares de nuestros queridos hermanos y hermanas, y colme y alivie a todos los miembros de nuestra comunidad y le dé la facilidad y la felicidad en sus hogares. A nuestra comunidad que queremos tanto, esta ciudad también que queremos, este gran país que amamos tanto, y que la paz y las bendiciones ronden en todos los otros países del mundo, musulmanes y no musulmanes. Le pido a todos ustedes bendición y mucha paciencia y mucha fe, y que la pongamos en práctica. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.